Buenas tardes y que Dios os bendiga mucho. En esta tarde, con este vídeo, quería comenzar a hacer un serial de vídeos en contra del neopentecostalismo. Ya intenté hacerlo hace unos meses, pero quería retomarlo porque hace poco vi una noticia, y es que las iglesias neopentecostales y del Evangelio de la Prosperidad siguen siendo las iglesias que más siguen creciendo en número en la actualidad. Y yo creo que aquellos que amamos las Escrituras, aquellos que amamos a Dios, no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que empezar a advertir en contra de este falso movimiento. Y el primer vídeo que yo quiero hacer es contar el origen del Evangelio de la Prosperidad y la confesión positiva. Porque muchas veces veo que se piensa, desde círculos cesacionistas, y desde incluso gente que se cree que es pentecostal, pero que está más cerca del neopentecostalismo, que el neopentecostalismo y el pentecostalismo surgen del mismo sitio, que tienen la misma historia y que el neopentecostalismo pues simplemente fue una desviación del pentecostalismo. Pero esto no es así, y la historia está ahí para demostrarlo. El pentecostalismo surge de un sitio y el neopentecostalismo surge de otro totalmente distinto. El pentecostalismo surge como una interpretación de las Escrituras, la cual compartirás o no compartirás, pero surge desde una interpretación de las Escrituras, mientras que el neopentecostalismo, como vamos a ver, surge de otro camino totalmente distinto que no tiene nada que ver con la Biblia, sino con el ocultismo, la metafísica y el mesmerismo, ¿de acuerdo? No quiero andarme con líos, quiero ir directo al grano y empezar a contar este origen, ¿de acuerdo? Solo me va a llevar unos minutos. Y para hablar del origen del Evangelio de la Prosperidad y la confesión positiva, tenemos que irnos hasta el siglo XIX y hablar de un curandero llamado Phineas Quimby. Un curandero. No era cristiano, ni tenía nada que ver con la iglesia ni con Dios. Phineas Quimby era un curandero que en su juventud había sufrido tuberculosis y que se había curado, algo muy raro porque de normal la gente moría de esta enfermedad, pero él se curó. A través de eso y a través de prácticas ocultistas, mesmeristas y metafísicas, él desarrolló un pensamiento donde él decía que si la persona enferma alineaba sus pensamientos de forma positiva, o sea, que empezaba, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, pues al final esa persona podía alterar la realidad y curarse de verdad. A través de este pensamiento, que eso es ocultismo totalmente, es magia, él desarrollaría lo que más tarde se conocería como el movimiento del New Thought en inglés o nuevo pensamiento en español, ¿de acuerdo? Phineas Quimby desarrollaría esto, el New Thought, nuevo pensamiento. Tú desarrollas positivamente un pensamiento y ese pensamiento positivo altera la realidad, pero no tenía nada que ver con Dios, era metafísica y ocultismo. De acuerdo, avanzamos un poco hasta principios del siglo XX y aparece una figura de un pastor bautista llamado Kenyon. Kenyon fue a una conferencia del New Thought y se expuso a todas las enseñanzas del New Thought. Y le gustó. Y como le gustó, lo que Kenyon hizo fue coger todo lo que enseñaba el New Thought, echarle 4 versículos encima sacados totalmente de contexto y tachín tachán, tenemos la doctrina del Evangelio de la Prosperidad. Kenyon enseñaba cosas como, por ejemplo, que Cristo en la cruz ganó para nosotros el derecho a exigir nuestra sanidad física y que se conseguía, sorpresa, para quien le sea sorpresa esto, se conseguía alineando los pensamientos de una manera positiva con fe. La enseñanza de Phineas Quimby con versículos sacados de contexto encima. Totalmente eso. Kenyon carecía totalmente de carisma y lo que pasó es que no tuvo éxito, ¿de acuerdo? Pero sus enseñanzas quedaron ahí. Años más tarde, en 1947, aparece un telepredicador llamado Oral Roberts. Y Oral Roberts fue, yo creo que el pionero en empezar, porque hasta ahora todo había sido relacionado con la sanidad. Oral Roberts empezaría ya a relacionarlo con lo material, con el dinero.
Oral Roberts lo que desarrollaría fue lo que él mismo llamó pacto de bendición. Oral Roberts lo que decía era que si tú le donabas dinero, si tú le ofrendabas a él, Dios te devolvería 7 veces más. Yo creo que todo esto ya nos suena, ¿verdad? Pero esto realmente no tomaría forma hasta unos poquitos años más tarde, y donde aparecería un predicador muy carismático, con un carisma arrollador, llamado Kenneth Hagin. Kenneth Hagin cogería todas las enseñanzas de Kenyon basadas en el New Thought y todo lo de Oral Roberts, y verdaderamente él es el padre del movimiento de fe, es el padre del Evangelio de la Prosperidad, él es el que le daría verdadera forma, ¿de acuerdo? Pero no solo quedaría ahí. Años más tarde, también, unos poquitos, sobre 1984 más o menos, si no me equivoco, un pastor surcoreano muy famoso llamado David Yonggi Cho escribiría un libro llamado La Cuarta Dimensión. Este libro fue muy popular, se vendió muchísimo, por desgracia todavía hay cristianos que lo recomiendan. Si te ponen ese libro en las manos, lo más sensato que puedes hacer es quemarlo, ¿de acuerdo? La Cuarta Dimensión, de David Yonggi Cho. David Yonggi Cho lo que decía en ese libro era que los cristianos teníamos poder en nuestros labios para alterar la realidad. Pero lo más grave no era eso, porque David Yonggi Cho lo que enseñaba era que el Espíritu Santo, para poder actuar, para poder crear, debía estar supeditado a que nosotros pronunciáramos las palabras positivamente. Esto es gravísimo, o sea, para que el Espíritu Santo, que es Dios, tuviera poder creativo, nosotros teníamos que confesar positivamente, según David Yonggi Cho. Por eso digo que lo más sensato, si te ponen este libro en las manos, es quemarlo. Como habéis visto, ¿de acuerdo? Este es el origen del Evangelio de la Prosperidad y la confesión positiva. En ningún momento he hablado de versículos ni de Biblia porque no hay Biblia en su origen. Hay ocultismo, hay metafísica y hay mesmerismo. No hay Biblia en ningún momento. El Evangelio de la Prosperidad no surge de la Biblia. Lo que predica Cas Luna, Joel Osteen, Marcos Witt, Yesenia Chen, todo Juan Carlos Harrigan, toda esta gente no viene de la Biblia, es ocultismo y metafísica, totalmente. Por eso que no te engañen. Que Dios os bendiga mucho.